Continuamos en el grado de Historia del Arte y vamos a hablar del arte de los egipcios. Los egipcios no se alejaron mucho de su estilo artístico más antiguo, y este nunca pudo alcanzar entre ellos la altura que alcanzara entre los griegos. La causa de ello debe buscarse en parte en la constitución de sus cuerpos, en parte en su modo de pensar y no menos en sus singulares usos religiosos y leyes, así como la consideración en que se tenía a los artistas y en la ciencia de estos. La primera parte de esta sección se detiene en este aspecto de los egipcios. La segunda trata de su estilo artístico, o sea, del dibujo e indumentaria de sus figuras, y en la tercera parte se hablará de la elaboración de sus obras. La primera de las causas de la peculiaridad artística egipcia se halla en su propia cultura, que carecía de aquellas cualidades que pudieran suscitar en los artistas ideas de la belleza superior. La naturaleza había sido con ellos menos favorable que con los etruscos y los griegos, como lo demuestra cierta configuración achinada que presentan como propia y particular las estatuas, los obeliscos y las piedras grabadas. Sus artistas apenas podían buscar la variedad. El mismo aspecto tienen las cabezas de las personas pintadas sobre momias, que como en los etíopes imitaban exactamente los rasgos del muerto, pues en la preparación de los cadáveres los egipcios procuraban conservar todos los detalles que pudiesen contribuir a hacerlos reconocibles, incluidas las pestañas. Es posible que la costumbre etíope de pintar la imagen de los difuntos sobre sus cuerpos viniese de los egipcios, que durante el reinado de Psamético emigraron a Etiopía en un número de 240.000, introduciendo allí sus usos y costumbres. Además, hay que observar aquí que los egipcios fueron gobernados por 18 reyes etíopes cuyo gobierno data de los tiempos más antiguos de Egipto. Además, la piel de los egipcios era de color castaño oscuro, el mismo que se daba a las cabezas de las momias pintadas. Se afirma también, a partir de una observación de Aristóteles, que los egipcios tenían las tibias curvadas hacia afuera, y es posible que los que limitaban con los etíopes tuvieran, como ellos, narices achatadas. Sus figuras femeninas tienen, a pesar de su delgadez, senos demasiado exuberantes, y dado que, según el testimonio de un padre de la Iglesia, los artistas egipcios imitaban la naturaleza tal como la encontraban, de sus figuras se puede inferir la hechura del sexo femenino en este país. La configuración de los egipcios les permitió muy probablemente gozar, como dijo Heródoto, de una salud superior a la de los demás pueblos, sobre todo los habitantes del Alto Egipto, como puede colegirse del hecho de que las incontables cabezas de momias egipcias que vio el príncipe Radzibil no les faltaba un solo diente y no tenían siquiera piezas careadas. La citada momia de Bolonia demuestra además que hubo hombres de extraordinaria estatura, pues la longitud de ese cuerpo es de 11 palmos romanos. En cuanto al segundo tema, el de carácter y el de modo de pensar de los egipcios, esto no parecía ser un pueblo dado a la alegría y a los placeres. La música con la que los griegos más antiguos trataban de hacer más agradables las leyes y con las que ya en tiempos anteriores, a Homero, se organizaban concursos, no se practicaba en Egipto. Se presume incluso que la música estaba prohibida, como se asegura también de la poesía. Según Estrabón, ni en los templos ni durante los sacrificios se tocaba instrumento alguno. Pero esto no excluye totalmente la música de Egipto, o bien se refiere solo a las épocas más remotas, pues sabemos que las mujeres transportaban apis por el Nilo con música, y tanto en el mosaico del templo de la Fortuna de Palestrina como en dos pinturas de Herculano hay representados egipcios tocando instrumentos. Este temperamento fue la causa de que los egipcios excitaran su imaginación y animasen su espíritu con medios enérgicos. La melancolía de esta nación produjo además los primeros eremitas, y un escritor más moderno dice haber leído en algún lugar que a fines del siglo IV existían solo en el Bajo Egipto más de 70.000 monjes. Los egipcios querían estar sujetos a severas leyes y no podían vivir sin un rey, cosa que tal vez fuese el motivo de que Homero hablase del amargo Egipto. Sus pensamientos pasaban indiferentes ante lo natural, pero se ocupaban con lo misterioso. En sus usos y ritos religiosos, los egipcios mantuvieron una estricta observancia del orden originalmente establecido incluso bajo los emperadores romanos, y aún entonces persistía la enemistad entre una ciudad y otra por causa de sus dioses. La noticia de que algunos autores posteriores atribuyeran a Heródoto y a Diodoro de que Cambises había suprimido el culto religioso egipcio, así como su manera de embalsamar a los muertos, es totalmente falsa, puesto que después de aquella época hasta los griegos preparaban los cadáveres a la manera egipcia, como he señalado, y en otro lugar a propósito de la momia con la palabra en el pecho que antes se hallaba en la casa de la Vale, en Roma, y ahora entre las antigüedades reales de Dresde.
Como los egipcios se habían sublevado bajo Darío, sucesor de Cambises, es de suponer que regresaran a sus costumbres, aunque las medidas arriba citadas fuesen ciertas. El hecho de que los egipcios conservasen sus ritos religiosos, aún bajo los emperadores romanos, lo atestigua también la estatua de Antonio en Capidoglio, hecha en el estilo de las estatuas egipcias y que había sido honrada, como él mismo, en este país, sobre todo en la ciudad de su nombre, Antinoea. Otra figura semejante, de mármol, y como aquella de tamaño algo mayor que el natural, se encuentra en los jardines del Palacio Barberini y una tercera de unos 3 palmos de altura en la Villa Borghese. Estas figuras presentan una postura rígida, con los brazos caídos, al estilo de las más antiguas figuras egipcias. Se ve que para conseguir que la imagen de Antonino fuese venerada por los egipcios, Adriano tuvo que darle una forma que agradase a estos, y como este Antino, que estaba en Tívoli, debieron de ser las estatuas del mismo Egipto. A esto se añadía la aversión de este pueblo hacia todas las costumbres extranjeras, especialmente las griegas, sobre todo antes de la dominación griega, y esta aversión tuvo que hacer a sus artistas totalmente indiferentes al arte de otros pueblos. Esto detuvo el desarrollo de las ciencias y las artes. Así como los médicos no podían prescribir otros remedios que los establecidos en sus libros sagrados, los artistas no podían apartarse del antiguo estilo, pues las leyes restringían el espíritu a la mera imitación de sus antepasados y no les permitían ninguna innovación. Por eso comenta Platón que las estatuas que en su época se hacían en Egipto no eran, ni en la forma ni en cualquier otro aspecto, distintas de las que ya tenían 1000 años o más. Esto debe entenderse así de las obras que habían realizado artistas nativos anteriores a la época del gobierno de los griegos. Otra de las causas de las características indicadas del arte en Egipto es, por último, la ciencia de los artistas y la estima en que se tenían a estos, pues se consideraba a los artistas iguales a los artesanos y que además pertenecían al estamento más bajo. Nadie elegía el arte por innata inclinación o por algún impulso especial, limitándose el hijo a aprender el oficio del padre, como sucedía en todos los gremios y estamentos sociales, y así colocaba uno el pie en la huella del anterior, de modo que nadie parece haber dejado un rastro que pudiese considerarse propio. En consecuencia, no pudo haber en Egipto diversas escuelas artísticas como las hubo entre los griegos. En esta situación, los artistas no podían tener ni la educación ni las condiciones capaces de elevar su espíritu y aventurarlo a las alturas del arte, y si producían algo extraordinario, no podían esperar ni favores ni honores. Por ello, la palabra escultor encuentra su verdadero y primer significado en los maestros que hicieron las estatuas egipcias, los cuales se limitaban a esculpir sus figuras conforme a las formas y medidas establecidas y a los que la ley, que les impedía apartarse de ellas, no debió resultarles dura. Solo se ha conservado el nombre con pronunciación griega de un único escultor egipcio. Se llamaba Memnón y había hecho 3 estatuas para la entrada de un templo de Tebas, una de las cuales era la mayor de todo Egipto. En lo que respecta a la ciencia de los artistas egipcios, hay que decir que les faltó una de las piezas más importantes del arte. ¿Cuál es el conocimiento de la anatomía? Una ciencia que no se cultivó, ni fuese siquiera conocida en Egipto como tampoco en China. El respeto a los muertos jamás les habría permitido la disección de los cadáveres, y como informa Diodoro, hacer un solo corte en ellos se consideraba un crimen. De ahí que el parasquista, como lo llamaban los griegos, el que practicaba algunos cortes en el cuerpo para proceder al embalsamiento, tuviera que salir huyendo apenas concluía su labor para protegerse de las maldiciones y las piedras que le lanzaban los parientes del difunto y otros asistentes. Los escasos conocimientos que de anatomía tenían los escultores egipcios vienen efectivamente demostrados, no solo en algunas partes del cuerpo, incorrectamente colocadas, también de los músculos y los huesos, poco marcado, que se infiere la ausencia de conocimiento sobre ellos. De esto hablaremos más adelante. La anatomía no iba en Egipto más allá de las partes internas o las vísceras y aún esta limitada ciencia que dentro del gremio se transmitía de padres a hijos era, probablemente, un secreto para los que no pertenecían a él, pues nadie más que sus miembros podía presenciar la preparación de los cadáveres. En las figuras egipcias se observa también ciertas desviaciones de la naturaleza, como las orejas de algunas cabezas que se hallan más altas que la nariz, como se aprecia, entre otras figuras, en la de las esfinges. En una cabeza de la villa Artieri, mencionada más adelante, con ojos incrustados, las orejas están a la misma altura que los ojos, es decir, los lóbulos de las orejas están casi en línea recta con los ojos.
La segunda parte de esta sección, sobre el estilo del arte de los egipcios, que versa sobre el dibujo del desnudo y la vestimenta de sus figuras, está dividida en 3 apartados. En los 2 primeros tratamos del estilo más antiguo de la escultura egipcia y luego del estilo posterior, y en el tercero de las imitaciones de las obras egipcias que hicieron los artistas griegos. Más abajo intentaremos aclarar que las auténticas obras de Egipto son de 2 tipos, y que en su arte hay que separar 2 épocas distintas. La primera duró probablemente hasta que Cambises conquistó Egipto, y la segunda mientras los egipcios nativos trabajaron en la escultura bajo el gobierno persa y más tarde bajo el griego. Pero es de suponer que las imitaciones de obras egipcias se hicieron todas bajo el emperador Adriano. En cada uno de estos 3 apartados trataremos primero del dibujo, del desnudo, y en segundo lugar de la vestimenta de las figuras. En el estilo más antiguo, el dibujo del desnudo muestra unas claras y comprensibles peculiaridades que no solo se diferencian del dibujo de otros pueblos, sino también del estilo posterior de los propios egipcios. Estas diferencias se encuentran y se definen tanto en el contorno o en el entorno de la figura en general como en el dibujo y formación de cada uno de sus miembros en particular. La característica más destacada y en general del dibujo del desnudo en este estilo es la línea recta o el contorno de las figuras en líneas nada exuberantes y moderadamente curvas. Este mismo estilo se encuentra en la arquitectura y sus ornamentaciones. De ahí que a sus figuras les falten la gracia, o sea, divinidades como esta que eran desconocidas para los egipcios, y el colorido, como dice Estrabón, de sus edificios. La postura de las figuras es rígida y forzada, pero ninguna de las que se han conservado tiene los pies muy juntos y colocados paralelamente, como parecen querer indicar algunos antiguos escritores y como lo están en algunas figuras etruscas. Tampoco las 2 colosales estatuas que se hallan no lejos de las ruinas de Tebas muestran así los pies, según los últimos y autorizados informes. Los pies, verdaderamente antiguos, están paralelos y no apuntan hacia afuera, pero guardando su paralelismo uno se adelanta al otro. En una figura masculina egipcia de 14 palmos de altura que se encuentra en Villa Albani, la distancia de un pie a otro es de más de 3 palmos. Los brazos penden rectos y muy juntos a los 2 lados del cuerpo y como consecuencia no hay en tales figuras acción alguna que el movimiento de los brazos y de las manos que pueda expresar. Esta inmovilidad no debe tomarse como demostración de la torpeza de los artistas, sino de una regla establecida y aceptada, por la cual las estatuas tenían que ser trabajadas conforme a un patrón que era siempre el mismo, pues la postura dada a las figuras se muestra en obeliscos y en otras obras. Diferentes figuras aparecen sentadas con las piernas cruzadas o bien apoyándose sobre una rodilla, por lo que se les podría denominar engonásacas. En esta postura se hallaban los 3 Dinixi, que estaban en las 3 capillas de Júpiter olímpico en Roma. En la gran unidad del dibujo de sus figuras quedan poco indicados los huesos y músculos y nada en absoluto los nervios y venas. Las rodillas, los tobillos y un codo apenas insinuado sobresalen, como al natural. La espalda no es visible, debido a que las estatuas se apoyan en una columna y forman con ella una sola pieza. Sin embargo, el ya citado Antinoo tenía la espalda libre. Los contornos poco curvados de las figuras egipcias son otro de los motivos de su forma estrecha e encogida, según la cual Petronio caracteriza el estilo egipcio en el arte. Las figuras egipcias, sobre todo masculinas, se distinguen también por la extraordinaria estrechez de su cuerpo encima de las caderas. Las citadas peculiaridades y características del estilo egipcio, tanto los contornos y las formas casi rectilíneas como la escasa indicación de huesos y músculos, sufren una excepción en los animales. Entre estos cabe mencionar en especial una esfinge de basalto de la Villa Borghese, otra gran esfinge de granito de las antigüedades reales de Dresde, 2 leones que se hallan juntos a las escalinatas del Campidoglio y otros 2 en la Fontana Felice. Estos animales se trabajaron con mucho detalle, con una elegante variedad de contornos suavemente conducidos y unas partes en fluida e interrumpida conexión. Las grandes articulaciones, que en las figuras humanas aparecen indefinidas, están realizadas en los animales junto con el fémur y otros huesos con plástica finura. Claras pruebas de su origen egipcio son los jeroglíficos en la base de la Esfinge de Dresde y los leones que adornan la citada fontana. De este mismo estilo son también las esfinges del obelisco solar en el Campo Marcio, cuyas cabezas demuestran gran aplicación y arte. De esta diferencia de estilo entre las figuras humanas y los animales se deduce
que como aquellas representan divinidades o personas sagradas, tenían que ser realizadas según normas generales, mientras que con los animales los artistas tenían mayor libertad para mostrar su gusto. Respecto a las figuras humanas, podríamos imaginarnos el sistema de arte antiguo egipcio como nos imaginamos los sistemas de gobierno de Creta y Esparta, en lo que no estaba permitido apartarse un ápice de las antiguas normas. Los animales no entraban en este severo círculo. En segundo lugar, hay que observar en el dibujo del desnudo, ante todo, las partes extremas de las figuras egipcias, es decir, la cabeza, las manos y los pies. En la cabeza vemos que los ojos son planos y oblicuos y en general no tienen la profundidad de los ojos en las estatuas griegas, sino que están al mismo nivel que la frente. Por ello es también plano el hueso frontal, sobre el cual destacan las cejas que sobresalen de él. Las cejas, los párpados y el borde de los labios están casi siempre marcados con líneas hundidas. En una de las cabezas femeninas más antiguas, de tamaño mayor que el natural y realizada en basalto verdoso, que se halla en la Villa Albani, los ojos son huecos y las cejas están formadas por una raya plana en relieve cuya anchura es la de la uña del dedo meñique y se extiende hasta la sien, donde termina en ángulo, y del hueso bajo el párpado inferior parte otra línea que acaba también allí de la misma manera. Los egipcios no tenían ninguna idea del suave perfil de las cabezas griegas e imitaban la curva de la nariz de la vulgar naturaleza. Los pómulos son pronunciados y salientes, y la barbilla siempre breve, lo cual hace imperfecto el óvalo del rostro. La línea de la boca o las comisuras de los labios, que en su forma natural, por lo menos entre los griegos y europeos, suelen descender en ángulo de la boca, son ascendentes en las cabezas egipcias. De todas las figuras masculinas de piedra, solo hay una que lleva barba. Es esta una cabeza de tamaño superior al natural, con busto de basalto, que se encuentra en la Villa Ludovisi. Su barba tiene forma de ladrillo y es completamente plana, y los rizos están aludidos mediante curvas paralelas. Las manos tienen la misma forma que las de aquellas personas que, sin tenerlas mal hechas, las han descuidado o dejado que se deformen. Los pies se distinguen de los de las figuras griegas en que son más planos y anchos, y en que sus dedos, completamente planos, muestran un leve declive en su longitud, y como los dedos de las manos no reproducen las articulaciones. Los dedos pequeños de los pies tampoco están curvados hacia adentro, como en las estatuas griegas. Los pies de Menón no estaban, pues, formados tal como los hizo dibujar Pocoque. Es cierto que los niños egipcios iban descalzos y por lo tanto sus dedos no sufrían ninguna presión, pero la antedicha forma de los pies no es consecuencia de caminar con los pies desnudos, sino que debe verse también como una conservación de las formas de las primeras esculturas. Las uñas están solo aludidas con hendiduras angulares, sin la menor curvatura o convexidad. En las estatuas egipcias del Campidoglio, que han conservado los pies, estos son de diferente longitud, como en el Apolo de Belvedere. En una de estas estatuas, cuyo pie derecho soporta su peso, este es unas 3 pulgadas de un palmo romano más largo que el otro. Pero esta diferencia entre ambos pies tiene su razón. Se quería dar al pie, que soporta el peso y se sitúa más atrasado, todo lo que parece perder al quedarse atrás. El ombligo es, tanto los hombres como las mujeres, exageradamente hondo y hueco. Aquí repetiremos lo que ya sostuvimos en el prólogo, que no podemos juzgar por los grabados, pues en las figuras egipcias de Bouchard, Kircher, Montfaucon y otros no se halla ninguna de las características del estilo egipcio que aquí citamos. Además, hay que observar cuidadosamente lo que de las estatuas egipcias es en verdad antiguo y lo que es restauración. La parte inferior del rostro de la supuesta Isis del Campidoglio, la única de las 4 estatuas más grandes de aquel lugar, que es de granito negro, no es antigua, sino añadida. Hacemos esta indicación porque pocos saben esto o lo pueden descubrir. También las piernas y los brazos de esta estatua y de otras 2 de granito rojo han sido restaurados. Una estatua femenina sentada del Palacio Barberini, que al igual que otra figura masculina en Kircher, sostiene ante sí un pequeño Anubis en una caja, tiene cabeza nueva. En esta parte, dedicada al dibujo del desnudo, sería oportuno añadir algo que habría que decir para enseñanza de aquellos que estudian el arte sobre el particular diseño de las figuras divinas por los egipcios y la representación sensible de sus cualidades y funciones. Pero son tantos los que han tratado esto que nos limitaremos a hacer algunas observaciones. Poco se ha conservado de las estatuas de aquellas divinidades a las que se daba la cabeza
de uno de los animales que veneraban los egipcios. En el Palacio Barberini se encuentra una de estas estatuas, antes mencionada, de tamaño natural y con cabeza de gavilán, que representa a Osiris, otra estatua de igual tamaño y con una cabeza que tiene algo de león, de gato y de perro y que se encuentra en la Villa Albani. Y esta misma villa hay una pequeña figura sedente con cabeza de perro. Las tres son de granito negruzco. La cabeza de la segunda figura está cubierta en su parte posterior por la común toca egipcia de muchos pliegues, redondeada por delante y cayendo por detrás unos 2 palmos sobre los hombros. Sobre la cabeza se alza perpendicular el llamado limbus, aquí de más de 1 palmo. Con este limbus se representaron más tarde las imágenes de los dioses, los emperadores y los santos. A quienes, como Warburton, sostiene que las figuras divinas de este tipo son más recientes que las figuras puramente humanas, podemos asegurarles que las citadas figuras parecen igual de antiguas, si no más, que las de mayor antigüedad del Campidoglio, cuya forma humana no ha sido modificada. El Anubis de mármol negro del Campidoglio no es obra del arte egipcio, sino que se hizo en tiempos del emperador Adriano. Estrabón, y no Diodoro, como dijo Pocoque, habla de un templo de Tebas, en cuyo interior no había figuras humanas, sino solo animales, y Pocoque dice haber observado esto mismo en otros templos allí conservados. Mientras tanto, se está hallando más figuras egipcias que por los atributos que las acompañan parecen divinidades y cuya forma es completamente humana, que las representadas con cabeza de animal, como lo demuestra entre otras la de la famosa tabla isiaca, conservada en el Museo del Rey de Cerdeña, en Turín. En ningún antiguo monumento de este pueblo se encuentra una Isis con cuernos en la cabeza. Sin embargo, las figuras femeninas del Campidoglio bien podrían representar a esta diosa. Sacerdotisas suyas no pueden ser, ya que en Egipto ninguna mujer ostentaba este cargo. Las figuras masculinas de este mismo lugar pueden ser también sumos sacerdotes de Tebas, donde se encontraban todos ellos. De las alas de las divinidades egipcias hablaremos en un tercer apartado. También hay que señalar aquí que ninguna de las figuras de las antiguas obras egipcias de Roma lleva en su mano un sistro, instrumento que tan solo se ve en el borde de la tabla isiaca, y aquellos que, como Bianchini, pretenden haberlo visto en más de un obelisco, se equivocan. Ya hablemos de esto en otro lugar. Por lo general, los báculos de las divinidades tienen en vez de pomo una cabeza de pájaro, tal como la adornaban los egipcios y otros pueblos, como se ven las figuras sedentes a ambos lados de una gran tabla de granito rojo que encontramos en los jardines del Palacio Barberini y no en el lugar que se le indicó a Pocoque. Este pájaro es probablemente el que los actuales habitantes llaman abukerdán, del tamaño de una grulla pequeña. También los griegos portaban báculos adornados con pájaros. Según Heródoto, los de los asirios solían tener tallados una manzana, una rosa, un lirio, un águila u otro objeto. Por lo tanto, el águila que adorna el báculo de Júpiter, que Píndaro describe y que puede verse en un bello altar de la Villa Albani, era una costumbre general.